Yo le he dado un título a este tema, y el título que le di a este tema es sencillo: Templo de Dios. Templo de Dios. Es el título que le quise dar a esta enseñanza. Templo de Dios. Y voy a leer un pasaje que está en Isaías 56, versículo 7. Un versículo. Isaías 56, versículo 7. ¿Todos están allí? Con su mirada puesta en la pantalla o en la Biblia. ¿Listo? Con su mirada espiritual también puesta allí en ese lugar. Leo este versículo y dice de la siguiente manera: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa. Diga conmigo: mi casa. Y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Porque mi casa, dice el Señor, será llamada casa de oración para todos los pueblos. Yo quiero empezar este tema con una pregunta. Quiero empezar este tema preguntando lo siguiente: para usted, ¿qué es un templo? Y cuando yo hablo de templo, estoy hablando de un lugar como este. Mira alrededor, mira el lugar que tiene al lado, pero échale una mirada a todo. Mira el templo. Obsérvelo. Observe el altar. Observe allá atrás. Juan Carlos está allá con la cámara, ¿sí? Observe aquí la mesa de las primicias. Observe este lugar. ¿Qué pasa por su mente? Para usted, ¿qué significa un templo? ¿Qué es una iglesia? Pero en este caso estoy hablando de iglesia en cuanto al lugar. ¿Ha pensado usted en eso? ¿Qué significa para usted una iglesia? ¿Qué significa para usted un lugar como este? Un templo en el cual se glorifica y se adora a Dios. ¿Qué significa para usted? Bueno, es una pregunta para que la medite. Desde el tiempo en el que Dios quiso escoger un pueblo como su pueblo, lo primero que le mandó a hacer a su siervo Moisés fue un tabernáculo de reunión. Fue lo primero que le mandó a hacer, o sea, un templo. Desde el momento en el que Dios escoge a Moisés y le dice: yo quiero un pueblo para mí, desde ese mismo momento lo primero que la Biblia dice que le mandó a hacer fue un tabernáculo, o sea, un templo. Y desde entonces el pueblo de Dios siempre ha tenido un templo. Desde aquel entonces siempre ha habido un lugar, una iglesia, un templo, hasta los tiempos de hoy. Ahora, ¿por qué Dios mandó a Moisés a levantar un tabernáculo? ¿Por qué Dios mandó a Moisés a levantar un templo? Si Dios está en el cielo, ¿para qué un templo en la tierra? ¿Se ha preguntado usted? Si Dios está en el cielo, ¿para qué un templo en la tierra? Porque Dios lo mandó a hacer. En Éxodo 25:8 lo dice: harán un santuario para mí. Eso dice Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí. ¿Por qué si Dios habita en la eternidad? ¿Por qué si su reino es el cielo? ¿Para qué un templo en la tierra? Pues déjeme decirle algo. Porque cuando Dios pensó en hacer un tabernáculo, no estaba pensando en él, estaba pensando en su pueblo. Voy a repetirlo porque quiero aquí a comenzar a aplicar. Cuando Dios mandó a hacer un tabernáculo, cuando Dios mandó a hacer un templo, lo mandó a realizar no porque estuviera pensando en él, sino porque estaba pensando en su pueblo. El tabernáculo no lo necesitaba Dios. El tabernáculo era una necesidad para el pueblo. El templo no lo necesitaba Dios. El templo lo necesitaba el pueblo. Por eso le dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos.
Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Escúchame, Dios no necesita del pueblo para ser Dios, pero el pueblo sí necesitaba de Dios para atravesar ese desierto. Israel debía caminar por en medio de un desierto, debía transitar su pueblo, recorrer la vida. Y Dios sabía que la única forma como su pueblo iba a poder seguir y permanecer en el desierto hasta llegar a la promesa era si Él estaba en medio de ellos. Así que cuando Él hace un tabernáculo de reunión, no lo hace pensando en Israel, en Él, lo hace pensando en su pueblo Israel para estar con ellos. Por eso les dice: hágame en un templo para mí donde yo los voy a atender cuando ustedes me necesiten. Voy a estar en medio de ellos y van a hacer un santuario para mí. Tal vez Él les dice: yo no necesito de ustedes, pero ustedes sí me necesitan en sus vidas. Pues el templo será el lugar donde nos vamos a relacionar. Así que déjeme decirle que el templo de Dios en la tierra no es para beneficio de Dios, sino para beneficio del hombre. Un lugar como este no es para beneficio de Dios, es para su beneficio. Diga al que está a su lado: es por ti. Un templo, una iglesia, Dios lo estableció no porque sea Él quien la necesita, es porque usted y yo lo necesitamos. Usted y yo somos los que necesitamos de un lugar como este para poder cruzar bien la vida, para poder cruzar los desiertos. Esto lo entendió el pueblo de Dios desde tiempos antiguos, que tener un lugar en el cual estuviera Dios, ellos lo necesitaban. Era un beneficio para el hombre. David pensó en construir un templo para Dios. ¿Por qué? Porque David sabía que era importante. David pensó y dijo: voy a construir un templo para Dios, porque David sabía que era importante. ¿Por qué Israel pensó en construir un templo para Dios? Porque sabía que era importante. ¿Por qué ellos se afligieron? Y la aflicción más grande del pueblo de Israel fue cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Salomón, porque ellos sabían que el templo era importante. ¿Por qué Dios profetiza en tiempo de Ageo que tienen que reconstruir el templo? Porque Dios sabe que el templo para su pueblo es importante. Así que yo no sé cuál sea el concepto que usted tenga acerca del templo, pero para Dios su templo es muy importante. Es tan importante que lo llama mi casa. Es tan importante que lo llama mi casa. Él dice: será llamada mi casa ¿de qué? De oración. Será llamada mi casa de oración. Eso es lo que dice en Isaías 56. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. El tabernáculo no era una edificación más, era la casa de Dios en la tierra. Era el lugar donde Dios se manifestaba a su pueblo. Cuando ellos pecaban, era allí en el templo donde recibían el perdón para no morir. Cuando tenían problemas, era allí en el templo donde acudían para poder solucionarlos. Era allí en el templo que acudían para consagrar sus cosechas. El templo era la garantía de que Dios estaba en medio de ellos. Eso era el templo. Si no se hubiera levantado ese tabernáculo, ese pueblo no hubiera podido cruzar el desierto. Era en el tabernáculo donde Dios se manifestaba. Era en el tabernáculo donde Dios los perdonaba. Era en el tabernáculo donde Dios los prosperaba. Era en el tabernáculo donde Dios los direccionaba. Y déjeme decirle algo: eso no ha cambiado. Diga al que está a su lado: eso no ha cambiado. ¿Por qué un templo? ¿Por qué es tan importante un templo? El templo es la casa de Dios en la tierra, donde se atiende todos los asuntos del hombre. Eso es el templo. Es la casa de Dios en la tierra. Este lugar es su casa. Los templos han salvado más familias que los hospitales. Estoy hablando de un templo donde se predica la palabra. Amén. Quiero que usted lo relacione. Lugares en los cuales se predica la palabra de Dios. Pero los templos
han salvado más familias que cualquier otra cosa. Los templos han transformado más vidas que cualquier centro de rehabilitación. Los templos han restaurado más jóvenes que cualquier programa de gobierno. Eso han hecho los templos. ¿Por qué? Porque los templos es un lugar que hace lo que no puede hacer ninguna otra organización. Una iglesia hace lo que no puede hacer ninguna otra organización. En el templo se encuentra el perdón de pecados y la oportunidad de una nueva vida. Cuando se acerca al templo, encuentra lo que no se encuentra en ningún otro lugar. Se encuentra la salvación, se encuentra el perdón de pecados, se encuentra la oportunidad de una nueva vida. ¿Por qué? Porque el templo es la casa de Dios y la puerta del cielo. Eso es el templo. El templo es la casa de Dios y puerta del cielo. Allí en Isaías capítulo 56, versículo 7, el Señor dice algo. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Los recrearé en mi casa de oración. Hay una versión que dice, y los haré gozosos en mi casa de oración. Hay otra que dice, y los haré felices en mi casa de oración. ¿Sabes por qué Dios te trae a este lugar? Porque te quiere ver gozoso. Dígale al que está a su lado, por eso Dios te trajo a este lugar. Dios te trajo a este lugar porque te quiere ver bien. Dios te trajo a este lugar porque te quiere ver feliz. Los recrearé en mi casa de oración. Los haré felices en mi casa de oración. No hay mayor felicidad que conocer a Dios. No hay mayor gozo que ser salvo. No hay mayor gozo que ser perdonado por Dios. No hay mayor gozo que saber que Dios está conmigo. Y eso Dios lo hace en su templo, en su casa. Yo quiero que hoy usted comprenda la importancia de la iglesia, la importancia del lugar de Dios. Escúcheme, fue en un templo donde yo pude recibir la salvación, a través de un templo. Fue a través de un templo que yo pude redireccionar mi vida. Fue a través de un templo. Fue a través de un templo que yo pude encontrar un propósito, conocer que Dios tenía un propósito para mi vida. Fue a través de un templo. Fue a través de una iglesia, de un lugar como este, en el cual mi vida fue transformada y pude entender el camino que debía seguir. Fue a través de un templo. Todo, absolutamente todo lo que ha pasado en mi vida, Dios utilizó un lugar como este para poder direccionar, para poder bendecir. Es más, fue en la iglesia que conocí a mi esposa. Por eso para mí es tan importante la iglesia. Yo no me imagino qué sería mi vida si no hubiese habido lugares como este en los cuales pudiera llegar y ser direccionado. Por eso es importante el templo, porque es la casa de Dios y es la puerta del cielo. ¿Sabe algo? Yo he visto padres con mucho dinero viendo cómo sus hijos se pierden en los vicios. Con mucho dinero. Padres con mucho dinero, pero viendo cómo sus hijos se pierden en los vicios, en la mala vida, y su dinero no ha podido hacer nada. Pero yo aquí he visto mujeres sin plata felices viendo cómo sus hijos sirven al Señor. Aquí he visto mujeres felices viendo a sus hijos sirviendo a Dios. Por eso es importante el templo, porque el templo hace lo que otro lugar no puede hacer. Yo he visto a Shakira llorando por Piqué, por culpa de la monotonía, con plata, y no pudo restaurar su matrimonio. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Y le dolía. No decía nada, pero le dolía. ¿Sí o no? ¿Y tenía plata o no tenía plata? A ver, ¿por qué no pagó? ¿Por qué no le pagó a alguien, no sea un psicólogo, para que hablara con Piqué? A un asesor de matrimonios.
con todo y su dinero. Esto lo bloquearán de él, yo creo. Bueno, hacemos famosos, ¿sí o no? Pero ¿sabe algo? Con todo y su dinero no pudo restaurar su matrimonio. Pero yo aquí he visto mujeres sin plata salvando sus matrimonios. Yo he visto mujeres aquí salvando sus esposos en un templo. ¿Sabe? El templo hace lo que otros no pueden hacer. Así que si usted no se había dado cuenta de este lugar, que este lugar es tan importante porque Dios lo trajo para llenarlo de felicidad en su casa de oración. Den un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las iglesias, esos lugares donde se predica la palabra del Señor, son centros donde transforman vidas. Ninguna otra organización hace tanto por la comunidad como lo hacen las iglesias. Yo podría hablarle de testimonios si ustedes son testigos de lo que ha hecho el templo. Yo quiero que usted piense por un momento qué fuera de su vida, de pronto con los más antiguos, si no fuera existido este lugar, un templo. Imagínese por un momentico, piense, vamos allí donde está, pero piense seriamente. Nunca existió la iglesia. No existió el templo. Nunca conoció este lugar. ¿Qué hubiera sido? ¿Cómo estaría? Doña Liliana, ¿cómo estaría su matrimonio si usted algún día no fuera llegado a un templo? Ivancho, ¿cómo estaría su vida si usted no fuera llegado a este templo? ¿Cómo estaría su familia? Juanca, ¿dónde estaría si no hubiera llegado a este templo? ¿Dónde estarían sus hijos si no llegaran a un templo? ¿Sabe? Este lugar es importante. La iglesia es importante. Este lugar es el lugar de Dios, donde Dios quiere recrear a su pueblo, hacerlo gozoso, hacerlo feliz. Yo no sé si a usted le pasa, pero en ocasiones uno llega aquí con tantas preocupaciones encima, se conecta con Dios en este lugar y sale tranquilo, sale con fe, sale recargado, sale con Dios. Todo eso en un templo. ¿Por qué? Porque es en un templo donde Dios se glorifica. Él escogió un lugar. Fue en un templo donde Él dijo, allí me voy a glorificar. Así que cuando Él pensó en ese tabernáculo, dijo, porque ustedes lo necesitan, yo me voy a glorificar allí. Y era allí donde Él manifestaba su gloria. Era allí donde ellos eran direccionados. Era allí donde ellos eran perdonados. Era allí. Era en un templo, era en una iglesia, era en un lugar. Este lugar es importante. La iglesia es importante. Nosotros debemos entender que el templo para Dios es importante para nuestra vida. No es beneficio para Dios, es beneficio para usted. Es beneficio para su familia. Todo aconteció a través de un templo. Fue allí donde todo fue transformado. Isaías sigue diciendo, el 56:7. Y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Escúcheme bien. Allí dice, sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar. Aquí viene lo segundo. Lo primero es que usted tenga un sentido de pertenencia y sepa que esta es la casa de Dios y que es importante. Amén. Que es la conexión con el cielo, que es la conexión con Dios.
Por eso Jacob dijo: ciertamente este lugar es tremendo, porque es casa de Dios y puerta del cielo, porque fue allí donde se conectó con Dios. Y muchos de ustedes y nosotros, Dios ha utilizado un lugar como estos para poder conectarnos con Él y conectarnos con su presencia y transformar nuestras vidas. Pero ¿qué pasa? Escúcheme, en la casa de Dios se ofrecen holocaustos y sacrificios. Entienda eso. En la casa de Dios se ofrecen holocaustos y sacrificios. Dios siempre lo estableció. Desde el principio Dios estableció que en su templo se ofrecen holocaustos y sacrificios. Lo que el Señor está diciendo es: en el templo yo me glorifico, pero ustedes me honran. En el templo yo me glorifico, yo me manifiesto, pero ustedes me honran. El pueblo de Dios necesitaba ir al templo, pero la Biblia dice que el pueblo de Dios no se presentaba delante de Él con las manos vacías. Debía de llevar siempre honra conforme la bendición que Dios le había dado. Deuteronomio 16, 17. Primero, este lugar es casa de Dios y es llamada casa de oración. Para Dios es importante y debe ser para nosotros muy importante, ya que Dios la estableció para beneficio nuestro. Pero lo segundo es que en el templo de Dios se ofrecen holocaustos y sacrificios. Se honra a Dios. Deuteronomio 16, 17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Dios estableció que a su casa el pueblo llevara honra, llevara sus ofrendas. Él lo estableció así. Yo me glorifico en este templo, pero ustedes me honran. No es algo que nos inventamos. Es algo que está establecido desde el principio en su palabra. Así como Dios estableció ese lugar para bendecir al pueblo, también estableció ese lugar para que en ese lugar se honre. En este lugar se debe honrar a Dios. Y entonces Dios estableció formas de cómo honrarle. El pueblo llevaba a la casa de Dios, al alfolí, sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias. 3 formas de honrar a Dios. Llevan sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias a la casa de Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Éxodo 23, 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. ¿A dónde las llevarás? A la casa de Jehová tu Dios. Dice: no guisarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, eso como que tiene todo un tiempo en el que ya se puede cocinar, ¿cierto? O sea, ahí cuando apenas lo están destetando no se puede matar. Pero ese no es el tema. La primera parte: llevarás las primicias, los primeros frutos de tu tierra, y lo traerás a la casa de tu Dios. Deuteronomio 18, 3. Dice así: y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. ¿De parte de quién? Del pueblo. De los que ofrecieren un sacrificio, buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. El templo es importante porque es la casa de Dios. Pero Dios estableció sacerdotes para que administren su templo. Dios no solamente estableció el templo, estableció también quién estuviera al frente del templo. Estableció su oficina en la tierra y quién la administrara. Las personas que servimos a Dios
en la predicación de la palabra, somos embajadores del reino de Dios. Y entonces el Señor estableció quién estuviera al frente y estableció sacerdotes, pastores, ministros, para que estuvieran al frente. ¿Y sabe algo? El Señor, Dios Todopoderoso, estableció que la honra del pueblo era para el sacerdote. ¿Cómo la ven? Pero no lo digo yo, porque si no, lo dice la palabra del Señor. Voy a volver a leerlo. El versículo 3, ¿qué dice? Y este será el derecho, diga conmigo derecho. ¿Qué es derecho? Ahora me decir, es una carrera que... No, esa no estoy hablando de ese tipo de derecho. Y este será el derecho. Hay deberes y hay derechos. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Y uno de los derechos de los sacerdotes de parte del pueblo son las primicias. Porque a ellos he escogido para administrar. ¿Cuánto se paga por una cita médica? Si tiene, depende del Sitben, ¿cierto? ¿En todos los colegios hay psicólogos? En todos no, ¿cierto? ¿En todos no? No hay. Pero cada organización tiene siempre, yo he visto que tienen o un psicólogo, o un asesor, o bueno, tantas cosas, para ayudar a la gente. Pero ¿sabe algo? A los pastores les ha tocado asesorar a un psicólogo. Porque con todo y la psicología no han podido salir de la depresión. Porque hay cosas que solamente las cambia Dios. Y Dios escogió personas para que no lo hagan a través de la ciencia, pero sí lo hacen a través de su palabra. Lo voy a decir. Porque así como el templo es importante, los sacerdotes que sirven en él también. Porque fue el mismo Dios que estableció tanto el templo como las personas que iban a estar al frente. ¿Eso lo estableció quién? El Señor. Así que el pueblo llevaba las primicias. ¿Y qué hacía el sacerdote? Las presentaba delante de Dios. Proverbios 3:9 nos dice el efecto que tiene el honrar a Dios con nuestras primicias. Proverbios 3:9. Dice la palabra de Jehová: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué? Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Escúcheme, así que eso no era para quitarle la economía al pueblo, sino para bendecirla. Cuando Dios pide honra, no es porque le quiera quitar, es porque lo quiere bendecir. Diga a su lado, entiéndalo. Cuando Dios pide que se le honre, no es porque le esté quitando, es porque lo quiere bendecir. El Señor estableció: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. ¿Para qué? Serán llenos tus graneros con abundancia. Tus lagares rebosarán. No solamente con la primicia, siempre que Dios le pide algo es porque lo quiere bendecir. Y eso es lo que usted debe canalizar en su corazón y en su mente. Pero para eso se necesita fe. Para eso se necesita fe. Pero cada vez que Dios pidió algo al pueblo para su casa, no fue para quitarle, fue para bendecirlo.
Dios estableció honra para su casa, pero promete también honra para su pueblo a través de lo que hacen. Él dice: traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí. Y sí, hay alimento en mi casa, pero dice: probadme ahora en esto, a ver si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros. ¿La bendición para quién es? Diga: para mí. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Déjeme decirle, no se sienta incómodo cuando tenga que dar un diezmo, una ofrenda, una primicia. Siéntase bendecido, porque fue el medio que Dios utilizó para poder bendecir su vida y su familia. Cuando Dios le pide, no le está quitando, lo quiere bendecir. La casa de Dios es importante y estableció que el pueblo la bendiga. ¿Para qué es la honra? Para el sostenimiento de su casa y de las personas que están al frente. Para eso es. Si no lo sabía, se lo vuelvo a repetir para que lo tenga claro. Pero los recursos que el pueblo trae a Dios son para el sostenimiento de su casa y las personas que están al frente. Pero eso sí, el Señor dice que quien haga esto también será honrado. Hubo una viuda, la viuda de Sarepta, ¿se acuerdan de ella? Resulta que la viuda de Sarepta estaba allí y tenía su poquito de harina y su poquito de aceite. Y llega un profeta, Elías, y le dice: hey mujer, yo tengo hambre. ¿Por qué no me haces algo de comer? ¿Y sabe qué le respondió esta mujer? Yo no tengo nada, siervo de Dios. Tengo un poquito de harina y un poquito de aceite, pero lo voy a hacer para mí. ¿Para quién lo iba a hacer? Para ella. Lo voy a hacer para mí. Y luego, para mí y para mi hijo. Eso lo voy a hacer para mí y para mi hijo. ¿En quién estaba pensando la viuda? ¿En quién? En ella. Ya no estaba pensando en el profeta, ella estaba pensando en ella. Lo voy a hacer para mí y para mi hijo. O sea, lo que tengo no te lo puedo dar. Es para mí y para mi hijo. Mientras ella estaba pensando en ella y para su hijo, lo que ella no entendía era que Dios estaba pensando realmente en ella. Cuando le estaba pidiendo, no le estaba diciendo para quitárselo, sino porque tenía una bendición. Por eso el profeta revela algo y le dice: dame a mí primero. Y luego ve y hazlo como dices, pero dame a mí primero. Y ella tuvo que tener fe. Tuvo que tener fe. Porque el profeta le dice: hazme a mí primero, piensa primero en mí, le dice. Suena atrevido, pero Dios tenía algo para ella. Hazme a mí primero y luego come tú y tu hijo. Y ella por la fe fue, hizo las tortas y lo dio primero al profeta. ¿Y sabe cuál fue la palabra? Porque la harina no va a escasear. El aceite no va a menguar. O sea, tu sola comida, porque dice que Tomás tenía para una comida, se va a convertir en abundancia por 3 años y medio hasta que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Cuando Dios le pidió a esta mujer que honrara primero al profeta Elías, no es porque le quisiera quitar lo que tenía, era porque estaba pensando en darle mayor bendición. Yo no sé si está entendiendo esto, pero cada vez que usted vaya a honrar a Dios, no piensen que está desprendiéndose de algo, piensen que Dios lo va a bendecir. Piensen que Dios está utilizando formas para bendecir a su pueblo. Siempre fue así. Analice la Biblia. En el libro de Ageo, el pueblo estaba reteniendo y no estaba haciendo algo para Dios. Vamos a leerlo. Ageo capítulo 1.
Ageo capítulo 1, versículo 4. No, versículo 3. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Mire lo que está pasando en el tiempo de Ageo. Siembran mucho, recogen poco. Se visten y no se calientan, y el que recibe el jornal se le va como si nada. Recibe el pago y así mismo se va. ¿Cuántos se identifican con eso? Aquí no. Pero eso estaba pasando en el tiempo de Ageo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Mediten bien sobre sus caminos. Y da la razón. ¿Sabe cuál es la razón? Versículo 4. Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. ¿Sabe cómo estaba la casa del Señor? Desierta. O sea, ese templo no era importante para ese pueblo. Honrar a Dios en ese templo no era importante para ellos. Había dejado de ser importante. Los sacerdotes tuvieron que renunciar al ministerio y ponerse a trabajar, porque eso no. Ese pueblo no había honrado a Dios. Y el Señor le dice: mediten bien sobre sus propios caminos, porque la razón por la cual siembran y no recogen es porque mi casa está desierta. La razón por la cual reciben el jornal y no le rinde es porque mi casa está desierta. Pero si ustedes, dice allí, me honran, yo pondré en ella mi voluntad y entonces me glorificaré. Dios se quiere glorificar en tu vida, amén. Dios se quiere glorificar en nuestras vidas. Pero Dios demanda que nosotros podamos entender que las cosas de Dios son importantes. Explico este tema para que usted pueda canalizar sus pensamientos y poder comprender que cuando Dios pide que se le honre es porque Dios está pensando en bendecirlo. Entienda eso. Un culto de primicias, ay, bendito Señor. No. Es porque su casa es importante y porque Dios estableció principios para bendecir a su pueblo. ¿Qué fue lo que bendijo a esta viuda? El poder darle a Dios primero. Eso fue lo que le bendijo. ¿Y qué es lo que bendice al pueblo? Poder honrar a Dios primero. Por eso esa palabra no se quita de allí. ¿Primero quién? Primero Dios. Primero Dios. Y termino con esto. Mateo capítulo 21. Y versículo 12. Dice la Biblia en Mateo capítulo 21 y versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. ¿Dónde entró? Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Déjeme explicarle esto para terminar. Sé que usted no se emociona mucho, pero si usted lo entiende va a ser bendecido.
¿Cuál es el contexto por el cual en el templo habían palomas y habían ovejas? ¿Usted se ha preguntado por qué? Resulta de que Dios estableció que a su casa se llevaran esas ofrendas, esos diezmos, esas primicias, y el pueblo de Israel lo llevaba en producto. Entonces Dios les dice: llevarán las primicias. ¿Y qué hacía el pueblo de Israel en tiempo de Moisés? Escuche bien. Ellos empezaban con el rebaño, y ahí parían las ovejas, y empezaban entonces a alimentar sus ovejitas, y empezaban a echar el ojo allí a ver cuál ovejita iba a ser su primicia. Y entonces empezaban a criarla, a darle el alimento, a cuidarla. Y cuando ya era el momento de la celebración, de la fiesta de las primicias, ellos miraban cuál era la ovejita, la mejor ovejita, la que más habían cuidado, la que más le habían dado comidita. Y ellos tenían que coger la ovejita y llevársela, así, llegar allá cargadita al templo y ofrecerla en primicia a Dios. Eso era lo establecido. Pero después perdieron la costumbre. Y en el tiempo de Jesús ya no estaban así, sino que decía: yo que me voy a poner a llevar una oveja desde aquí hasta allá, a ponerme a gastar. Más bien yo llevo la plata y allá compro una. Ese era el tema. Cuando llegaban allá, entonces obviamente los que estaban allí tenían sus ovejas y todo, algo que ellos nunca prepararon, sino que otro lo crió como quiso. Y llegaban con el dinero y decía: venga, necesito algo para dar de primicia, así como de carrerón, ofrézcame algo, decía. Ofrézcame algo. Y entonces el hombre decía: pues vea, tengo esta, pesa tanto, vale tanto. No, ofréceme otra, esta está más flaquita, pero déjamela en tanto. Bueno, pues llévatela. Y pagaba y cogía la ovejita y la traía acá, la primicia. Algo que nunca preparó. Simplemente fue por cumplir con algo. Escuche, por cumplir con algo, pero nunca preparó. Por eso el Señor Jesús entró al templo, volcó las mesas, porque algunos compraron a las palomas. Todo eso era para ver qué daban. El que menos tenía, entonces dame una paloma, no me alcanza para la oveja. Y empezaban a negociar allí, a ver qué más barato le puedo dar. Ese era el problema. ¿Qué es lo más baratico que me puedo encontrar aquí para darle a Dios? Escúcheme, Dios no es un Dios barato. Qué pena con usted. A Dios se le da lo mejor. A Dios no se le da lo dañado, dice Malaquías capítulo 1. Dios no es un Dios barato que se le da lo peor. A Dios siempre se le da lo mejor. Escúcheme, lo que usted va a dar a Dios es porque usted lo ha preparado. Es porque usted lo ha escogido. Dios acepta y recibe lo que usted realmente da con el corazón, lo que usted preparó para Él con su amor y con su alma. No era llegar aquí la ofrenda. ¡Ay! No, uno debe de preparar su honra a Dios. ¿Verdad que? Ay, no me acordaba. Anda a comprarme ese pan. Compraste 2 manzanas ahí. A Dios siempre se le da lo mejor. ¿Usted sabe que la ofrenda habla? Habla de su amor a Dios. Así como el cumpleaños, el regalo habla. Cuando es muy importante, usted dice: no, hay que darle algo bien. Cuando usted, ay, me invitaron, no, pues cómprate una vaina ahí para llevarle. La ofrenda habla. Mi esposa lo predicó esta semana. ¿Por qué Abel fue glorificado por Dios? Porque llevó de lo mejor. Él la preparó, la escogió y dijo: mi Dios es grande y mi ofrenda también va a ser lo mejor. Pero Caín no.
Caín cortó ahí un racimo de plátano ahí, dijo, trae ese que está a la mano, está ahí cerquita, y lo llevó. ¿Qué le quiero decir yo con esto? Porque el pueblo de Dios quiere ser bendecido, pero no quiere bendecir a Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Y cuántos se preocupan por honrar a Dios? Por bendecir a Dios, por glorificar a Dios. Yo quiero que hoy usted pueda tener sentido de pertenencia a este lugar. Me gustó el estado de una amiga y hermana de la iglesia y colocó, no me acuerdo cómo colocó, pero dijo, amo este lugar, creo que fue. Me pareció bonito. Ahí en su foto, ahí, aquí. Ya me pareció bonito tu estado. Aquí con su esposo y dijo, amo este lugar. Yo también amo este lugar. Yo también amo este lugar. Por eso me esmero siempre por darle lo mejor. ¿Y sabe qué es lo que yo les quiero pedir hoy? Que usted ame este lugar. Que usted comprenda lo importante que es este lugar para usted, para sus hijos, para su familia. Porque este lugar no es mío. Este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Este lugar es donde Dios transformó tu vida. Este lugar es donde encontraste la salvación. Eso es este lugar. Y para su gloria y para su honra y por su gracia, Dios nos estableció a mi esposa, a mí y a mi familia para dirigirlo. Por su gracia y por su misericordia. Así lo quiso Él. Así que lo que yo le quiero pedir es que este lugar para usted sea importante, que tenga sentido de pertenencia, honre a Dios. Honremos a Dios con todo nuestro corazón en este lugar, para el desarrollo de su obra en este lugar. Que usted siempre piense, ¿cómo hago para que ese lugar de bendición sea más bendecido? No se sienta incómodo porque da una ofrenda, un diezmo o una primicia para este lugar. Siéntase bendecido, porque si usted lo hace de corazón, Dios lo va a bendecir a usted. Dios lo va a bendecir a usted. Dios quiere, al igual que en tiempos de la Biblia, que nosotros edifiquemos casa para Dios. Y yo siempre pensaba en esto. Y yo decía, yo podría quedarme así. ¿Cuántos se sienten bien aquí? Chévere. Elegante, ¿sí o no? Pero ¿sabe algo? La casa de Dios es tan importante que Dios quiere que nosotros le hagamos casa para Él. Su casa. Que Él diga, esta es mi casa de oración y puerta del cielo. Y yo no sé si es profecía, pero mi esposa aquella me dijo, Edwin, yo sé que en ese lugar es donde Dios va a bendecir al pueblo. Y así yo voy a poder quedarme así. Y más bien hacer como en tiempos de Ageo, ir a hacer mi casa artesonada. Sí. Sí, ¿por qué no? Pero hay una carga sobre nosotros. Y es casa para Dios. Por eso con todas nuestras fuerzas, como dijo David, porque David dijo, por cuanto tengo mi afecto por la casa de mi Dios, yo he preparado con todas mis fuerzas todo lo que tengo. Y el Señor le dijo al profeta, subid al monte, traed madera, edificad mi casa y pondré ya mi voluntad y seré glorificado. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Iglesia, vienen cosas grandes para este lugar. ¿Usted lo cree? Vienen cosas grandes para este lugar. Vienen cosas grandes para tu vida, vienen cosas grandes para tu familia. Honre a Dios. Y yo sé que usted hará parte de lo que viene del cielo para nosotros. Este lugar es importante, tenga sentido de pertenencia. Honre a Dios. Y yo sé que Dios lo honrará a usted.